Hola amigos, miren nada más qué fascinante ejercicio tenemos por aquí. Debemos encontrar el área sombreada de la figura. Vamos a realizarlo. Por aquí tenemos que la medida del radio de este cuarto de círculo es 7 y que este pedacito de aquí, fíjense, vale 1. Muy bien, vamos a borrar el área sombreada y al final la devolveremos. Ahora, por aquí tenemos dos puntos tangenciales entre el círculo y el cuarto de círculo, ¿sí? Son puntos tangenciales porque solo topan en esta parte de aquí. Ahora vamos a trazar una línea desde el centro del círculo totalmente vertical hacia abajo y pues que se una con el punto tangencial. ¿Y qué es esto de aquí? Pues esto es el radio del círculo pequeño, que lo vamos a llamar R minúscula. Perfecto. Podemos también trazar una línea horizontal desde el centro del círculo hasta esta cuerda. Esto de aquí es una cuerda porque no pasa por el centro del círculo. Entonces es una cuerda que pasa por el círculo pequeño pero no por el centro. Podemos trazar una línea horizontal, fíjense, y esto de aquí, esta línea, divide en dos partes iguales a la cuerda. Es decir, este pedacito de aquí es del mismo tamaño que este pedacito de acá. No con el 1, solo hasta aquí, ¿no? Listo. ¿Y cuánto medirá esto de aquí? Pues esto de aquí, si ya sabemos que todo esto mide R y es paralelo a esto, entonces este pedacito de aquí, amigos, es R menos 1. Perfecto. Y como las dos partes son iguales, entonces este pedacito de acá también va a ser R menos 1. Muy bien. Y esta partecita de aquí no sabemos cuánto mide, lo vamos a llamar X. Muy bien, lo vamos a llamar X. Ahora vamos a encontrar X con el teorema de la tangencia. Vamos a poner por aquí teorema de la tangencia. Muy bien, vamos a explicar de qué se trata esto del teorema de la tangencia. Cuando tenemos un círculo, tenemos una tangente y también tenemos una secante, que es esta de aquí. Entonces, esta tangente, esta partecita de aquí que vamos a llamar A, va a ser igual, A al cuadrado va a ser igual a la multiplicación de este pedacito que es B por toda la tangente, pues es decir, desde aquí hasta acá, que se va a llamar C. Entonces ponga mucha atención. A al cuadrado, que es la tangente, va a ser igual a la multiplicación de B por C. Perfecto, esto vamos a aplicar aquí. Entonces, X al cuadrado, que es esta partecita de aquí, la tangente, entonces X al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A la multiplicación de este pedacito de aquí, que es 1 ¿por qué? Por toda esta parte de aquí, que ¿cuánto mide? Pues tenemos que sumar esto, esto y esto. Entonces, R menos 1 más R menos 1 y más 1, ¿sí? Más este 1. Entonces, este 1 con este 1 se elimina. ¿Qué me quedó? 2R menos 1. Perfecto. Esto mide desde aquí hasta acá. Entonces, aquí nos queda 2R menos 1. Perfecto. Vamos a borrar esto de aquí, pues que solo era la explicación de cuánto era la medida de aquí. Muy bien, entonces ¿qué hacemos? 1 multiplicado por cualquier número, pues nos queda ese mismo número. Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Como solo necesitamos la parte positiva, no vamos a poner más menos. Entonces por aquí se simplifica el exponente con el índice y nos queda X. ¿Y cuánto vale X? Vale la raíz cuadrada de 2R menos 1. Muy bien, fenomenal. Ya tenemos por aquí lo que vale X. Vamos a reemplazarlo. Mide la raíz cuadrada de 2R menos 1. Muy bien. Ahora, podemos trazar una línea desde el centro del círculo hasta aquí. Y también una línea desde aquí hasta acá. Y sería la misma línea. Entonces vamos a trazar una línea desde este vértice hasta este punto de tangencia. De esta forma. Muy bien, y esto de aquí, desde aquí hasta acá, pues es el radio, porque es desde el centro del círculo hasta un punto del perímetro. Esto es el radio. Muy bien, y esta partecita de aquí desconocemos, pero por aquí el radio con un punto de tangencia forman 90 grados. Así que podemos aplicar Pitágoras en este triangulito de aquí. Muy bien, entonces la hipotenusa, que la vamos a llamar M, entonces la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado. Muy bien, la hipotenusa es M en este caso,
que es igual a la raíz cuadrada de cualquiera de estos dos lados al cuadrado. Vamos a decir que esto es a. Entonces me queda r cuadrado más el otro lado, que es esto de aquí, más raíz cuadrada de 2r menos 1 y esto al cuadrado. Perfecto, tenemos por aquí lo que es m. Entonces m va a ser igual a la raíz cuadrada de r cuadrado. Por aquí se simplifica el exponente con el índice y me queda 2r menos 1, que es lo que estaba dentro de la raíz. Muy bien, ya tenemos lo que es m. Fenomenal. Con esto de aquí vamos a poder encontrar ya el valor del radio del círculo. Muy bien, vamos a hacerlo por aquí. Pongan mucha atención. Desde aquí hasta acá es 7 y este es el radio del cuarto de círculo. Así que desde aquí hasta cualquier parte del perímetro del cuarto de círculo debe ser 7. Entonces esta línea de aquí es 7 también, porque también es el radio del cuarto de círculo. Y sumamos, si sumamos este pedacito de aquí con este pedacito de acá, también debe ser 7. Entonces vamos a sumarlo. Vamos a sumar esto de aquí, r, más m, que es esta parte de aquí, y eso es igual a 7, ¿sí? ¿Y qué es m? M es esto de aquí. Entonces nos queda r más la raíz cuadrada de r cuadrado más 2r menos 1, y esto va a ser igual a 7. Perfecto. Vamos a dejar la raíz en el lado izquierdo solita, ¿sí? Entonces nos queda la raíz de r cuadrado más 2r menos 1 igual a 7, y este r que está como positivo pasa acá como negativo. Muy bien, aplicamos exponente, elevamos al cuadrado para poder simplificar la raíz. Elevamos a ambos lados, ¿no? Entonces simplificamos por aquí, exponente con índice, y nos queda r cuadrado más 2r menos 1. Muy bien, por aquí nos queda un binomio al cuadrado. Vamos a desarrollarlo. El primer término al cuadrado menos, porque aquí hay un menos 2 veces el primer término, que es 7, por el segundo término, que es r, y más el segundo término al cuadrado. Muy bien. 7 al cuadrado pues es 49. Muy bien. 2 por 7 es 14r. 14r. Y pues este r cuadrado queda así, ¿no? Tenemos r cuadrado positivo en el lado izquierdo y también positivo en el lado derecho. Se pueden eliminar. Muy bien, vamos a dejar r en el lado izquierdo, 2r, y este 14r que es negativo queda acá como 14r positivo. Y por aquí nos queda 49 y este 1 negativo nos queda acá como positivo. Fenomenal. Tenemos por aquí 16r y por acá 50. Y despejamos r. R es igual a 50 16avos. Podemos simplificar también la mitad 25 y la mitad 8. Fascinante. Entonces r es 25 octavos. Fenomenal. Con esto de aquí pues ya podemos encontrar el área sombreada. El área sombreada entonces va a ser, igual a pi por radio al cuadrado, ¿sí? Porque estamos pues hablando pues de un círculo, ¿no? Con r minúscula vamos a poner para no confundir. Entonces el área sombreada es pi. ¿Y cuál es el radio? 25 octavos. Fenomenal. Ponemos 25 octavos y esto al cuadrado. Muy bien, y casi tenemos la solución. Área sombreada entonces pi, y esto 25 al cuadrado es 625. Vamos a ponerlo primero. 625 y 8 al cuadrado es 64. Que pi y todo esto, como estamos hablando de áreas, unidades cuadradas. Fascinante, impresionante. Hemos encontrado ya la solución de nuestro ejercicio. Esta de aquí es el área sombreada de nuestro círculo. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.